Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y el programa de hoy va a tratar sobre pérdidas y desperdicio de los alimentos. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Cuando hablamos de pérdidas y desperdicios de los alimentos, quizás nos referimos a un tema de solamente los alimentos que están a nivel de los hogares, pero yo quiero hablar un poco sobre la gran preocupación en el mundo, que es las pérdidas por un lado y los desperdicios. Son dos temas, son dos significados totalmente diferentes, pero uno atañe al tema de lo que es el productor agropecuario y por el otro lado atañe también a lo que son la industria de transporte, logística y por supuesto los mini supermercados y al final los consumidores. Yo creo que es un tema que está cada día cogiendo mucho más relevancia en el mundo y yo quiero comenzar básicamente diciéndole que las pérdidas se dan desde la etapa de producción en el campo, en los agricultores, hasta el consumidor final, o sea, hasta nuestros hogares. Si hablamos de cuánto desperdicio está habiendo en el mundo, hay un nutricionista, Paulo Orozco Hernández, que él es de México. En un escrito que él menciona pues las cifras, nos habla de que en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida. Básicamente es una cifra muy grande, es una cifra que llama poderosamente la atención y la FAO define como la pérdida y el desperdicio de los alimentos hacen referencia a la palabra merma. Básicamente es la merma que estamos teniendo en las etapas sucesivas a la producción en la cadena de suministro de los alimentos destinados al consumo humano. Y si hablamos de pérdidas de alimento, estas pueden ser de dos formas, pueden ser accidentales o pueden ser intencionadas. Y refirámonos, por ejemplo, al tema de las pérdidas. ¿Cuándo es pérdida? Cuando los alimentos se pierden o se deterioran antes de llegar al minorista, entonces estamos hablando de pérdidas de alimentos. Y esta básicamente puede ser por problemas en la recolección, o sea, estamos hablando en temas de la cosecha, estamos hablando por el tema del embalaje, el transporte, si se usaron o no se usaron infraestructuras, a mecanismos de mercado como en efecto mecanismos de precios, marcos institucionales de tipo legal y algún tipo de política del Estado. Justamente de eso voy a tocar un tema más adelante porque una de las cosas para disminuir la merma se habló desde los gobiernos pasados de la cadena de frío y yo creo que todavía hoy por hoy no estamos conscientes de la gran importancia de lo que fue esa infraestructura que al final le toca a los gobiernos hacer porque hay empresas privadas que desarrollan su propia cadena logística de frío, pero cuando es un pequeño productor y hay cientos de miles de productos, entonces estamos hablando de que deben ser los gobiernos los que establezcan infraestructuras públicas que ayuden al pequeño y mediano productor. Pero, ¿cuándo es desperdicio? Bueno, cuando los alimentos son aptos para el consumo humano, pero no se consumen y se deja que se deterioren y son descartados por los minoristas o por las tiendas, entonces a eso se le llama desperdicio. Y esto puede deberse básicamente a temas de etiquetados, temas de caducidad o temas de mala infraestructura en las cocinas o malas prácticas de almacenamiento, malas compras que uno hace. Es como cuando un minorista tiene una caja de guineos y estos guineos se les van poniendo de otro color, marrones, y esos guineos al final tienen que eliminarse y botarse a la basura. Entonces estamos hablando de desperdicio.
¿Cuántos de nosotros no hemos visto los desperdicios que se generan en toda la cadena? No lo vemos con el productor y quizás el productor sí lo está viendo. Son temas que tienen que ver en tanto con el productor y en algunas consideraciones que voy a esbozar, pero también con todos los centros de distribución y de almacenaje y por supuesto de venta. Entonces, por ejemplo, María Belén Acosta menciona en uno de los estudios que ella hizo a nivel mundial que ni siquiera es un tema de producción, porque nosotros actualmente, en lo que va del siglo XXI, estamos produciendo un 60% más de la comida que consumimos. Es un tema más de distribución que de producción, pero sin embargo hay hambruna en el mundo. Hay muchos países que están padeciendo y hay gran cantidad de muertes por tema de falta de comida. Entonces, veamos cuáles son las causas que nos llevan a tener desperdicios de comida. Bueno, podríamos mencionar básicamente 4 aspectos. Los problemas previos a la cosecha, faltas de infraestructura, lo que hablábamos, un tema de las cadenas de frío, los centros logísticos, falta de gestión de productos frescos, cómo manejar, y eso es un tema directamente de los gerentes de los supermercados, de los gerentes de los mini super, y la preparación de comida en exceso. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Eso pueden ser causas de los diferentes desperdicios, pero ¿cuáles son realmente sus consecuencias? Son 3 consecuencias realmente importantes que hemos podido encontrar. 1, las consecuencias medioambientales. 2, las consecuencias económicas, donde se ve claramente que hay una pérdida de más de 700 mil millones de dólares por año, y las consecuencias sociales, en donde se habla más de 900 mil millones por año. Y esto tiene que ver fundamentalmente con un tema preocupante en el mundo. Este problema está básicamente enfocado en diferentes actores, y lo vemos desde la producción, como dije, pasando por toda la cadena logística, transporte, almacenamiento, venta y al consumidor final, o sea, nosotros mismos en nuestros hogares. Pero los problemas previos a la cosecha, aquí hay un tema preocupante y que tenemos que ponerle atención los productores, y es el tema, por ejemplo, una de las causas fundamentales es de la pérdida de alimentos, es básicamente el tema de las plagas. Y ahí es donde tenemos que prestar atención a los productores, a lo que hacen
para tratar de hacer los protocolos sanitarios para evitar justamente la plaga. Cuando una plaga en un cultivo ya es una plaga, como se dio el tema de la langosta hace unos meses, casi un año, entonces es algo muy específico y que se dio en un momento determinado porque hubo una plaga. Pero hay diferentes tipos de enfermedades en las cuales los cultivos nosotros prevenimos aplicando alguna serie de productos. Bueno, con esto nosotros podemos mitigar un poco el efecto de la pérdida de los alimentos. Pero también está el tema del mal uso de los fertilizantes y muchas veces o quemamos el cultivo o muchas veces nos hace falta el fertilizante y tenemos una producción muy escasa. Y la verdad que eso va afectando duramente la producción. Y por último, el tema de la recolección, donde no somos eficientes en el tema de las cosechas, ya sean manuales o sean mecanizadas, entonces también hay una pérdida de alimentos. Recuerden que les dije que hay un tercio de la producción mundial que se está perdiendo y parte de ese tercio de la producción mundial se debe a estos factores previos a la cosecha, pero también pueden deberse a causas de mal almacenamiento directamente con los productores, ni siquiera ha pasado a los centros de acopio, directamente con los productores y por el otro lado en un transporte inadecuado, y eso lo hemos visto a diario en diferentes lugares. La falta de una infraestructura pública ideal o de una infraestructura que haga la cadena o que mantenga la cadena de frío también es un efecto colateral que afecta muchísimo. Y aquí quiero detenerme un poco a ver cómo pues se estableció la cadena de frío aquí en Panamá de hace 2 gobiernos, y yo creo que no se le ha dado la importancia debida al tema de la cadena de frío, o quizás muchos no lo entenderán. Pero el tema de la cadena de frío en Panamá tiene 2 connotaciones. Por un lado están los centros de acopio de manejo de toda la producción, y estos centros de acopio que en Panamá existen 4, hay uno en Volcán, uno en Cerro Punta, uno en el Ejido de Los Santos y el otro está en Potrerillo, tienen que ver directamente con el productor agropecuario. Y es un centro que se estableció como muchos centros en el mundo. Me tocó ver uno en Taiwán. En Taiwán hay 52 centros de acopio, de los que me pudieron mencionar en su momento cuando estuve de visita allá. Pero estos centros de acopio tienen una función que es apoyar al productor que no tiene su logística y que es una infraestructura pública, apoyar al productor en el tema del empaquetado, la conformación de los diferentes tamaños, lo que es el lavado, el secado, el almacenaje y posteriormente el transporte. Eso se encarga el centro de producción. Y ese centro de producción está íntimamente ligado con los productores, porque más adelante van a ver una pequeña gráfica que hice y que era básicamente de la cadena de frío y que creo que explica ampliamente el detalle. Pero estos centros de post cosecha que existen en todos estos 4 puntos en el país están básicamente y muy ligados al tema de los productores. Pero por el otro lado se hizo en Panamá lo que se llama Merca Panamá, y eso también tiene que ver con la producción agropecuaria en sí, porque es un centro donde llega la carga que se comercializa posteriormente en la ciudad de Panamá y que tiene que estar muy ligado también al tema de los mercados públicos. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar.
¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Entonces, voy a explicar un poquito, porque sí es un tema interesante, y básicamente veamos lo que tiene que ver con el productor. Este productor está básicamente ligado a lo que son los centros de acopio, que son los que básicamente se le lleva el producto, y allí está íntimamente ligado al tema de producción, ya sea natural, a cielo abierto, o producción a través de cultivos hidropónicos o invernaderos. Y esto debería estar ligado a lo que es los centros de investigaciones. ¿Para qué? Para ir mejorando lo que estamos haciendo. Esto se concibió de esta manera, así. Posteriormente, hacer una entidad que fuera una certificadora de la producción, y que esta certificadora sirviera para el complejo agrario. Puede ser un complejo agrario en Cerro Punta, puede ser un complejo agrario en El Ejido, puede ser un complejo agrario en Penonomé, en fin, en donde exista los centros de poscosecha. Pero cuando vemos el centro de poscosecha, y esto es lo que continúa, es básicamente el tema del procesamiento, porque lo primero fue siembra y poscosecha, que está ligado directamente del productor. Luego viene lo que es el procesamiento, que está íntimamente ligado con los centros de poscosecha y la logística de todo lo que es la cadena de frío. Y posteriormente está Merca Panamá, que es donde se lleva. Pero esto está íntimamente ligado, como ven en la gráfica, con los tratados de libre comercio. ¿Para qué? Para tratar de crear exportación. Y esto va muy de la mano con los centros o los agroparques que se acaba de firmar y que se acaban de hacer, y que va a traer un beneficio, y que hay que seguir la ruta, porque creo que estos proyectos que son buenos para el país hay que continuarlos. Y esto, al final del camino, estas tres cosas que están íntimamente ligadas, fomentarán lo que es la verdadera base agroalimentaria de Panamá. Pero no queda allí. Estos centros o esta base agroalimentaria de Panamá viene a ver claramente con la creación de posiblemente nuevos productores en el término de 10 años. Yo creo que es una buena medida, yo creo que hay que explotarlo más para trabajar de esa manera y seguir utilizando los centros de poscosecha para los productores. Hay, como dije, productores independientes, empresas grandes que tienen sus propios centros de logística de poscosechas, de centros de acopio, transporte directo, y hacen su cadena de frío. Pero hay cientos de productores que no lo tienen. Entonces esto se hizo para ellos. Yo creo que en la medida en que podamos tener todo esto en Panamá operando, vamos a poder minimizar la merma, y por supuesto vamos a minimizar lo que es el tema de la pérdida de los alimentos. Pero también tenemos lo que es la falta de gestión de productos frescos. Y aquí básicamente estamos hablando de descartes que se hacen por temas de caducidad, temas de que no son óptimos para el consumo, y cuántos de nosotros no hemos visto cantidades de desperdicios que se dan a nivel de diferentes centros de venta. Hay gente que está utilizando esto para alimentación animal, hay gente que simplemente la recogen. Yo creo que algo de tema social se podría hacer para tratar de mitigar un poco el efecto de la pobreza en el mundo que nos está castigando grandemente. Y por último está el tema
de los puntos que me he referido, el tema de la comida excesiva. Muchas veces, muchos de nosotros estamos haciendo grandes cantidades de comida. Al final, no separamos la comida para tratar de congelarla y volver a utilizarla. Muchos lo hacen, pero muchos no. Y hay mucha comida que se está desperdiciando en diferentes lugares, en restaurantes, en los hogares. Y esa comida nos está haciendo falta para poder alimentar a tanta gente necesitada. Pero, ¿cómo evitar el desperdicio? Y aquí menciono 3 cosas, o 4 quizás, importantes a mi juicio que he podido investigar. Y aquí vamos a hablar un poco cómo evitar el desperdicio de los alimentos. Y quizás quiero referirme a 3 o 4 puntos que he podido estudiar en la investigación que he hecho. Y el primero tiene que ver con producir menos. Y es paradójico esto que voy a decir, ¿no? Pero quizás hacer una real estadística del consumo nos puede llevar a decir, señores, vamos a producir menos para desperdiciar menos o tener menos pérdidas. Quizás ese sería un punto importante para los productores, pero también para minimizar el recurso o el gasto que se hace de tierra y el gasto que se hace de agua. En segundo lugar, hay gente que ya está pensando en planificar la compra, hay gente que realmente está comprando lo que necesita. Hay que trabajar con los nutricionistas para establecer diferentes tipos de menú por semana, por familia. Hay quienes pueden hacer dietas y hay quienes no pueden hacer dietas. Así es la vida y nosotros lo que nos toca es tratar de planificar para desperdiciar menos comida. Otro de los puntos importantes sería conservar mejor los alimentos en el refrigerador. Hay quienes deben estar buscando la manera de poder conservar el alimento y se habla de las carnes que se deben empaquetar individualmente y no en conjunto para meterlas al congelador. Hay gente que no tiene un buen frío y muchos de los productos se pierden. Y por último está en cómo diferenciar el tema de las fechas de caducidad. Y yo creo que ese es un problema de nosotros, que vamos al supermercado, compramos, llenamos el carrito, nos vamos dando el lujo de echar todo, pero ni siquiera vemos qué producto está por vencerse o no. Y ahí es un tema de que si nosotros compramos un producto que está casi por vencer a la semana, salvo de los lácteos que tienen un periodo de caducidad muy corto, podríamos evitar el desperdicio y tener más tiempo en la estantería. Pero hacia eso tenemos que apuntar básicamente nosotros. Al final es un tema de conciencia. Yo he hablado en todas las discusiones que hemos tenido que al final, señores, no tiren la comida, no desperdiciemos. La persona llega, como digo yo, al supermercado y va echando al carro toda una serie de alimentos, pero esta persona no sabe si este producto causó o no un daño ecológico, si se empacó bien el producto, si se transportó bien. Piensa que se va a comer quizás todo lo que está llevando y es un tema de conciencia y hay que hacer conciencia. Estamos gastando al final plata de nuestros bolsillos y podríamos ahorrar un poquito más allí. Las pérdidas de alimentos también generan un impacto importante en la tierra, en el agua, en la energía, en los insumos y nosotros fundamentalmente al final del camino lo que queremos en el planeta es destruir lo menos posible sus infraestructuras y me refiero al agua, a la tierra, a deforestar menos y a tratar de conservar nuestra tierra. Decía Paulo Hernández que no es un problema estructural ni tecnológico el tema del desperdicio y la pérdida de alimentos, es un tema de formación y de patrones de consumo. Yo he querido hacer un programa especial dedicado al tema del desperdicio de alimentos y la pérdida de alimentos porque cada día está creciendo eso. Y si bien es cierto, como dijo la nutricionista, que producimos el 60% más de lo que consumimos, ojo, que entonces estamos perdiendo aproximadamente 1/3 de esta comida que le está haciendo falta a muchos seres humanos en diferentes partes del mundo. Yo creo que aquí en Panamá hay pobreza extrema y hay pobreza rural. Y nosotros estamos teniendo un problema de desnutrición y estamos tratando de botar la comida por el otro lado. Si cada uno nos ponemos a medir el impacto que esto genera en nuestros trabajos,
en nuestras producciones vamos a poder no solo ahorrar dinero, sino contribuir con el hecho de que no tiremos la comida y desperdicemos menos comida en el mundo. Soy Óscar Osorio Casal y espero que este programa les haya gustado sobre el tema de la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.